Buenas tardes o buenas noches, según corresponda. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí hay audio? Perfecto, Ok, perfecto, gracias. doctor. ¿Y video también? Perfecto, todo va Ok, bien. gracias. Entonces, repito nuevamente el saludo. Buenas noches a todos o buenas tardes, según corresponda. Aquí todavía es de día, todavía hay luz de sol y gozamos de unos 34, 35 grados centígrados. Así es que ya se imaginarán cómo está el día. En fin, gracias a todos por compartir su tiempo conmigo en este seminario titulado El Poder de la Comunicación. Saben, tengo la firme creencia de que el tiempo es la sustancia de la vida, pero también es lo que queremos ahorrar y desperdiciamos cada vez que lo tenemos. Pero cuando hablamos de vida, es posible preguntarnos cuál es la posibilidad que este día estemos precisamente nosotros aquí compartiendo este momento dedicado al intercambio de perspectivas respecto a las habilidades de comunicación básicas. Eso es el objetivo de este seminario. Pues bien, deberíamos primero respondernos a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que llegase a existir y que sea precisamente la persona que soy? Sería necesario examinar la probabilidad del encuentro de nuestros padres y de ahí la probabilidad de ser engendrado, algo así como 1 entre 400,000 trillones. Posteriormente, calcular la probabilidad de que todas las generaciones, 150 atrás, se uniera el espermatozoide y el óvulo que diera lugar a uno de los ancestros. Finalmente, relacionar todos estos datos estadísticos y obtener el valor que un individuo terminase existiendo. En un blog de la Universidad de Harvard, ya por el 2011, apareció esta investigación del doctor Ali bin Nasir. Y su resultado fue 1 de cada 10 elevado a la 2.685.000. Esa era la probabilidad de cada uno de nosotros de existir. Para escribir este número hice un pequeño ejercicio, pulsar la letra 0, perdón, el 0 en el ordenador. Este me genera aproximadamente 29 caracteres por segundo y lograr hacer el número decimal de 2.685.000 ceros me llevaría más de 25 horas escribirlo. Eso para ver qué tan pequeña es la probabilidad. En conclusión, la posibilidad de que nuestros padres y todos nuestros antepasados se conocieran es tan baja que resulta casi increíble que nazcamos. Pero pasa. Somos un verdadero milagro. Milagro que desde el primer momento en que tiene contacto con otras personas, comienza a comunicarse utilizando una serie de habilidades naturales que le permiten alimentarse, ser atendido en sus necesidades de limpieza e incluso malestares diversos. Conforme el niño crece, debe de aprender a socializar y desarrollar habilidades de comunicación. La mayoría de estas habilidades se deben continuar desarrollando durante la etapa adulta. La naturaleza humana insiste en una definición para cada concepto. Y esta colaboración no se libra de tal declaración. Etimológicamente, comunicar deriva del latín comunicare, es decir, compartir o poner en común. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE por sus siglas, es trato o correspondencia entre dos o más personas, transmisión de señales mediante códigos
unión que se establece entre ciertas cosas, y estoy resumiendo, petición de parecer por parte de la persona que habla a aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio, hablando del parecer. Claro está que ustedes saben lo que es la comunicación. A diario recurrimos a ella con el simple hecho de buenos días, o con formas más elaboradas como son la internet, la televisión, la prensa escrita, el cine. La comunicación es una aptitud tan antigua que ha sido utilizada por las especies que han antecedido al hombre en millones de años. La divulgación en los medios masivos de comunicación de los hallazgos arqueológicos, como los dibujos en las cavernas, los jeroglíficos egipcios, los quipus incas, el alfabeto, la letra impresa, la radio y la televisión, y ahora Internet, permiten deducir que la forma en que nos hemos comunicado desde hace tiempos remotos se ha transformado del mismo modo en que el ser humano. La comunicación surge de lo más profundo de la naturaleza humana. En su dimensión personal y social, comunicarse es una necesidad esencial para la subsistencia de los grupos y comunidades para la cual cuentan con el valioso recurso hablado y escrito, y con otros recursos y medios. Poseen el don de los códigos y los signos que constituyen la forma como se canaliza su desarrollo, progreso cultural y el medio para intercambiar sus experiencias y participar en las actividades cotidianas. No hay duda que los seres humanos son una especie social, donde la persona construye su propia realidad en la medida en que le es posible expresarse con sus semejantes. El aislamiento del individuo no estimula el desarrollo de la personalidad, y sí estimula la pasividad, el conformismo y la inseguridad. Además, la calidad de las interacciones puede conducir hacia un estado de salud que permita prevenir la depresión y genere felicidad. Por lo tanto, me es posible decir que la comunicación tiene como finalidad compartir con otra u otras personas lo que piensa, cree y siente de algo en común, permitiendo el intercambio, empleando códigos sensoriales comunes a través de los medios que disponga el contexto para construir un conocimiento común, bienestar y felicidad. Quiero acotar que si alguno de ustedes desea participar de manera activa, complementando lo que se está diciendo o con alguna pregunta, puede hacerlo en el momento que así lo crea conveniente. Bien, continuamos. La comunicación se realiza a través de dos canales, el verbal y el extraverbal. El primero es una clara expresión intencional, lo cual no implica la utilización de elementos no controlables en el sujeto. El segundo realiza de manera inconsciente a través de comportamientos y actitudes. Existen diferentes elementos que componen un proceso de comunicación y sin su participación el proceso de comunicación no se producirá. Los elementos de la comunicación son todos y cada uno de los componentes que participan en el desarrollo del envío y recepción de cualquier mensaje. Cada elemento tiene su rol dentro de una comunicación y de todos influyen en una u otra manera en el éxito de dicho proceso. A continuación, vamos a detallar cada uno de esos elementos. El emisor
Es la persona que emite, persona, organización o tecnología que emite un mensaje. El receptor, ¿quién lo recibe? El código es un sistema de señales o signos que se utilizan para transmitir un determinado mensaje. Y el mensaje es el elemento de la comunicación que contiene la información que manda el emisor al receptor a través de un canal de comunicación. Y el canal de comunicación es el medio por el cual se transfiere el mensaje. Ojo con estas, que bien pueden generar uno solo. El emisor puede ser el código y a su vez el mensaje. Y lo vemos, por ejemplo, en los letreros luminosos, donde el emisor tiene el código y contiene el mensaje. Después, otro de los elementos es el ruido, y es muy importante reconocer el ruido. El ruido es una interferencia en el proceso de comunicación, la cual puede no impedir que sea fluida o incluso que la llegue a interrumpir. Puede ser ruido físico, ¿sí? Puede ser incluso en este momento con la tecnología, el simple hecho de que falle la energía eléctrica nos corta o nos mete un ruido a través del audio, a través del micrófono. El ruido normalmente es desagradable para el ser humano. Todo lo que es desagradable para el ser humano en materia de transmisión de vibraciones es ruido. La voz es una vibración. Y por último está, de los que vamos a tocar en este momento, está el contexto, que es, en un proceso de comunicación es muy importante. Los principales factores que afectan al contexto de la comunicación son el momento y el lugar en que se está produciendo. En resumen, la persona que emite un mensaje debe de tener una representación mental de dicho mensaje, con la percepción clara que los códigos de comunicación no son universales, y a través de la lengua escoge las palabras más apropiadas y más claras, articulando las ideas. El mensaje es codificado para ser enviado a través del canal apropiado, y el mensaje llega al lugar adecuado. El receptor recibe el mensaje y lo decodifica. La disposición para compartir ideas, el momento, el lugar donde se lleva a cabo la comunicación, el contexto, las distorsiones del proceso, ruido, y la credibilidad adecuada del emisor permitirán la retroalimentación para que el proceso comunicativo sea eficaz. La supervivencia de nuestra especie es evidencia de la importancia que tiene la comunicación y la expresión. Nuestro principal problema como seres humanos en la comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Hablemos ahora sobre las principales habilidades de la comunicación, donde la habilidad comunicativa de una persona hace referencia a su capacidad para expresar sus ideas correctamente a los demás y a su capacidad para hacerse entender y comprender al tercero. Para que un mensaje sea efectivo, es decir, que fluya en el receptor, es necesario expresarlo con recursos o habilidades que coadyuven a generar la imagen que se desea transmitir. El uso del lenguaje para el Homo sapiens representó un impacto fuerte en la evolución. Llegar a desarrollar el lenguaje natural hasta lo que conocemos hoy es el resultado del aumento en la encefalización, pero sobre todo de millones de años de evolución y aprendizaje. El propio Darwin habló de la expresión de las emociones en el hombre. Desarrollar la habilidad para entender y hacer uso de las reglas del lenguaje
verbal es vital para la interacción social, motivar y convencer a nuestros semejantes para actuar en forma determinada. Por lo tanto, para ser efectivos y persuasivos en nuestra comunicación verbal, en presentaciones, oratoria o comunicación personal, es fundamental complementar nuestras palabras con el tono y la voz adecuada y el lenguaje corporal adecuado. Las señales no verbales no son más importantes que el mensaje. Nuestro objetivo principal es transmitir nuestro mensaje. En un problema diferente, las señales no verbales se vuelven más importantes si el mensaje es inconsistente y por lo tanto el oyente se desconecta de los verbales. Bajo estos dos argumentos son seleccionadas las siguientes habilidades de comunicación básicas. Lo principal es reconocer que la expresión de las emociones es totalmente innata, aunque se puede modificar por influencia del entorno social o cultural en que viva. Pero todo Homo sapiens normal en una tropa tiene una forma universal de expresar sus sentimientos y emociones. El hombre está inmerso en su contexto cultural, del cual no puede aislarse. La comunicación es, por un proceso permanente, que integra múltiples modos de comportamientos, palabras, gestos, miradas, mímica, manejo del espacio. Para comunicar hay que aprender a escuchar, que significa escuchar atentamente sin evaluar, sin interrumpir, o sea, atender pacientemente. En los elementos de la comunicación efectiva está en primer lugar la claridad. La claridad es un adjetivo que significa nitidez. Una expresión simple aporta más claridad en la comunicación y es más fácil de comprender que uno complejo en que las ideas no guardan relación unas con otras y es evidente el desorden de pensamiento. La habilidad para lograr la claridad está en transmitir ideas complejas con palabras y construcciones sencillas. Cuando hablamos de comunicar con claridad, debemos considerar dos aspectos fundamentales: la formulación del discurso y su estructura. Un discurso es claro, primero, cuando está formulado de modo tal que se pueda entender fácilmente. El concepto de claridad en la oratoria debe significar nuestro personal convencimiento de que intentamos comunicar con eficiencia un mensaje en favor de los oyentes. Nuestra voz interior es un agente natural de creación del lenguaje. Propiedad en la comunicación. El objetivo de la comunicación depende de la propiedad y de la precisión. Son dos matices en territorio común, porque no se es preciso si no se habla con propiedad y no se habla apropiadamente si no se es preciso. Seleccionar las palabras de forma escrupulosa, de acuerdo con el nivel de formalidad y con los propósitos que se tienen en mente. Además, cuidar la ortografía, la gramática, el contenido y el formato si envías un mensaje por escrito. La precisión, es decir, la palabra adecuada en el contexto adecuado, es una de las características que debe tener la comunicación. El significado depende de la palabra y su contexto y de la posición que ocupa en la oración. Miren, estos tres conceptos, me gustaría que me permitieran leerles un fragmento de Becoming de Michelle Obama.
creo que nos ayudaría a ser más claros en lo que estamos hablando. Dice algo así: en un momento dado, una de las niñas, prima segunda, tercera o cuarta mía, me miró de soslayo y dijo un poco acaloradamente: ¿por qué hablas como una niña blanca? La pregunta era insidiosa y pretendía ser un insulto o cuando menos un desafío, pero también era seria. Entrañaba la semilla de algo que nos confundía a ambas. Al parecer, estábamos emparentadas, pero pertenecíamos a mundos diferentes. No es cierto, respondí, un poco escandalizada, porque lo hubiera insinuado siquiera y abochornada por cómo me miraban las otras niñas. Con todo, sabía a qué se refería. No podía negarse. Aunque yo lo hubiera hecho, Craig, hermano de Michelle, y yo no hablábamos como algunos de nuestros familiares. Nuestros padres habían insistido mucho en la importancia de una dicción correcta. Nos enseñaron a terminar las palabras. Eso espero que me haya ayudado a esclarecer estos elementos de los que estábamos hablando: claridad, propiedad, precisión. Ahora, platicando un poco sobre la empatía, empieza con la conciencia de uno mismo en la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que cuando más abiertos nos hallamos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. El objetivo de generar más confianza en el proceso de comunicación para que la persona sea más abierta y receptiva, haciendo que ella interactúe más, ve y reciba información con menos resistencia. Usar frases tan sencillas como entiendo lo que dices. Esto demuestra que tienes una actitud abierta y sintonizas con lo que tu compañero de conversación piensa y siente. Esto, a su vez, hará que sea más fácil crear empatía. Respetar en la comunicación implica estar en un estado de apertura, de recepción de un mensaje sin juzgar o prejuzgar, intentando comprender que no es lo mismo que adoptar la postura del otro. Y si nosotros somos los que damos el mensaje, este debe ser lo más claro posible, que no es lo mismo que ofensivo, y sin llegar a obligar o imponer nuestra idea. Llegar a ser un escucha activo logra entender las ideas del emisor, y ser empático es el primer gran compromiso en cualquier realidad, ya que posibilita un intercambio de información precisa, fidelidad en la transmisión y recepción de las ideas. También favorece el aprendizaje de los posibles efectos del acto comunicativo. El comunicador debe tener conciencia clara de que el proceso de comunicación es recíproco, en tanto que el éxito en la comunicación depende en la misma medida del emisor y el receptor. La dinámica de la comunicación es transaccional y que, con el intercambio de mensajes, la responsabilidad la adquieren ambas partes, pues el rol de comunicadores es compartido. El saber escuchar activamente logra la identificación con las otras personas. Permite ser comprendidos y respetados. Otorga credibilidad. Al ser escuchados con atención, se recibe la satisfacción de ser tomados en cuenta. De la misma forma, se incrementan en el escucha las habilidades de autonomía y flexibilidad y éxito en la comunicación. Tales son estas habilidades, como las físicas, donde se ven los gestos y movimientos y se escuchan ideas a un tiempo. Asimismo, se consideran rasgos
paralingüísticos, como el volumen, el tono, el timbre, la duración y velocidad de la oración. Están los intelectuales, porque se analiza, se caracteriza, se relaciona, se sintetiza, se aplican ideas, se generan imágenes mentales, entre otros. Están los psicológicos, porque se lee entre líneas lo que siente la persona al hablar. Para escuchar eficazmente, se recomienda se establezca una firme intención o deseo de escuchar. Se reflexione sobre el contenido del tema, sus ideas y su trasfondo. Tener una mentalidad abierta para apreciar la diversidad de ideas y tratar de empatizar con el hablante. Evitar juicios y suposiciones antes de escuchar. La escucha activa juega un papel fundamental en el comportamiento asertivo. La asertividad supone que se ha escuchado y entendido al interlocutor. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente lo ha entendido. Existen varios niveles de escucha que se pueden emplear dependiendo de niveles de entendimiento que se alcanzan en cada caso. Parafrasear, es decir, resumir lo que se ha dicho. Si alguna parte nos ha llamado la atención, podemos resaltar las palabras que más nos han impactado. Es una forma de dirigir la conversación porque el hablante va a ampliar la información sobre lo que hemos subrayado o es importante entender adecuadamente. Reflejar el estado emocional es el siguiente nivel de escucha. Además de que se ha entendido, se le muestra que se sabe cómo se siente. Ayuda, pero no basta con decir sé cómo te sientes o cómo te entiendo o te entiendo. Validar, mostrar que se acepta lo que se dice aunque no se esté de acuerdo. Es aceptable lo que se dice, se entiende, aunque no se esté totalmente de acuerdo. Estar completamente de acuerdo, que se contrapone a la validación. Es que hay gente, hay personas que la única forma de aceptar la empatía del otro es a través del acuerdo completo con la otra persona. En cualquier caso, se puede cualificar lo que se dice como una opinión propia y no como una afirmación indiscutible. Se hace introduciendo un tono en la expresión que relativice lo que se dice o utilizando frases como desde mi punto de vista, en mi opinión. Hay que tener en cuenta que no se puede aceptar aquello con lo que no se está de acuerdo, pero se puede validar lo que se oye y mostrar la discrepancia como una opinión propia. Hay veces en que la opinión de uno no puede ser de ninguna forma aceptada, aunque sí escuchada. Hablemos de la retroalimentación, con su anglicismo feedback, pues comúnmente conocido de esta manera. La comunicación es una calle de dos vías, necesita del emisor y del receptor para ser efectiva. Es un proceso complejo. En ocasiones, a pesar de todos los esfuerzos, la comunicación falla, porque el receptor es incapaz de brindar retroalimentación o el emisor interpreta sus comentarios de forma incorrecta. Para asegurarse de no tergiversar lo que se expresan los emisores y que los mensajes sean claros y que no haya lugar a duda, es necesario hacer una retroalimentación. Hay varios tipos de retroalimentaciones. Está la retroalimentación conocida como positiva, que únicamente indica al receptor las cosas que están saliendo de manera favorable. La negativa es todo lo contrario,
muestra los puntos de actuación que no se lograron. Y el tercero, y a mí es el que más interesante se me hace, es el constructivo. El constructivo se emite indicando los puntos positivos que debe de ser, repito, la primera parte de la retroalimentación, y debe de usarse para presentar al colaborador sus logros y aspectos favorables. Posteriormente, se le deben de presentar los puntos a ser mejorados, ojo, puntos a ser mejorados, áreas de oportunidad, no lo negativo, son perspectivas diferentes, y debe de consistir en mencionar los aspectos que deben de ser mejorados. Importante es no relacionar estos aspectos con los puntos positivos. Finalmente, mencionar las cualidades. Estas, dentro del feedback constructivo, se mencionan al final las cualidades que pueden ayudar a la mejora. El feedback puede ser visto como un medio de estímulo y de perfeccionamiento personal y profesional. No se debe de dar en público para corregir. Se debe escoger un lugar tranquilo y sin opciones para la conversación. Se deben evitar críticas personales y presión al colaborador. Y se pueden indicar posibles soluciones para los problemas personales presentados. Se me queda un poco la boca reseca. Disculpen que me quede un poco atrasado. Bien, ahora platiquemos sobre la comunicación no verbal. Si bien todo lo anterior que estuvimos hablando de comunicación se refirió mucho a la transmisión verbal, estuvo muy enfocada sobre ello, no podemos dejar de lado la parte no verbal. Esta parte trata sobre los signos no verbales desde la perspectiva de su intervención funcional en la comunicación, junto con otros signos verbales o independiente de ellos en cualquier acción comunicativa. De manera que se concibe la comunicación tal como lo puntualiza Poyatos en 1994. Cuando nos comunicamos con otra persona, lo habitual es utilizar tres sistemas de comunicación que bien pueden usarse de manera alternativa o de forma independiente. Estos son el lingüístico, el paralingüístico y el kinésico. Los canales verbales y no verbales no son independientes uno de otro, son complementarios y en su uso adecuado reside la mayor eficacia comunicativa, salvo en los casos en que la persona, el emisor y el receptor o el receptor tienen alguna limitación para la comunicación. Cuando se hace alusión a la comunicación no verbal, se está relacionando a todos los signos y sus sistemas no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. Estos sistemas y signos pertenecen a un amplio ámbito que incluye por un lado los hábitos, las costumbres y las creencias culturales, mismas que se conocen como folclore o cultura, entre otros, y su incidencia en la eficacia comunicativa es menor. Por otro lado, están los sistemas de comunicación no verbal que constituyen los dos sistemas de comunicación no verbal básicos, conformados por el sistema paralingüístico y el sistema kinésico, y los dos secundarios, formados por el proxémico y el cronémico.
La comunicación kinésica o lenguaje corporal corresponde a los gestos corporales, a las miradas. Lo kinésico proviene de la raíz griega que significa cinética o movimiento. Por lo tanto, abarca todo el movimiento del cuerpo. El sistema kinésico está constituido por tres categorías básicas: los gestos o movimientos faciales y corporales, la forma de realizar los movimientos y las posturas o posiciones estáticas comunicativas. Los gestos, que se pueden clasificar en faciales y corporales, generalmente se realizan en combinación con alguna otra parte del cuerpo. Ejemplo, un guiño. Para un guiño se pone en movimiento al mismo tiempo elevar una mejilla, la comisura de la boca y cerrar un ojo. Y para indicar locura, pues, se lleva simplemente el dedo índice a la sien con una brusco movimiento rotacional de la mano. Ya si quieren lo pueden acompañar con algún gesto por ahí extra, pero indicará exactamente lo mismo. Las maneras son las formas de hacer los movimientos, tomar posturas y en general realizar actos no verbales comunicativos. Y las posturas son las posiciones estáticas que adopta el cuerpo y que comunican activa y pasivamente. La comunicación no verbal paralingüística se compone por las cualidades y modificadores sónicos, los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi léxicos y las pausas silenciosas que, a partir de su significado o de alguno de sus componentes inferenciales, comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales. Ejemplo, uy, sas, wow. La ausencia de sonido también comunica. Los modificadores sónicos, llamados también tipos de voz, dependen básicamente de la configuración que adoptan los órganos fonadores y articulatorios. Y como en el caso de las cualidades físicas del sonido, contienen componentes inferenciales que especifican o matizan el componente de los enunciados, el contenido de los enunciados. La comunicación no verbal proxémica se refiere a las distancias en que una persona con respecto a otra, comunicándose, la relación de proximidad entre ellas. Dentro de la proxémica social se incluyen signos culturales que muestran el uso del espacio en las relaciones sociales, así como comportamientos de las personas entre la variación territorial. La proxémica depende de la cultura y también de cómo la gente use y responde a los diferentes tipos de relaciones espaciales. Como por ejemplo, cuando alguien quiere intimidar a otra persona aproximándose más allá de la zona de confort de la persona intimidada. Están los signos cronémicos, que también comunican. El tiempo también comunica. Bien pasivamente, ofreciendo información cultural, bien activamente, modificando o reforzando el significado de los otros elementos del sistema de comunicación humana. El tiempo interactivo se refiere a la duración de signos de otros sistemas de comunicación que tienen valor informativo, pudiendo reforzar el significado de sus elementos o porque especifica o cambia su sentido. Algunos aspectos fundamentales son que los signos no verbales pueden comunicar activa o pasivamente, es decir, podemos utilizarlos para comunicar, pero también puede comunicar sin que nosotros los provoquemos. La comunicación que se produce a través de los signos no verbales es básicamente funcional.
los utilizamos para realizar actos de comunicación bien relacionados con la interacción social, tales como saludar, presentar, felicitar, agradecer, prometer, entre otros. Bien relacionados con la estructuración y el control de la comunicación, misma que como pedir palabra, terminar turno al hablar, entre otros, o bien relacionados con prácticas habituales de comunicación, interacción humana. Doctor Tomás, no estamos viendo la Dígame. imagen. La imagen no la estamos viendo. Se quedó en la comunicación no verbal, gestos, Ok, expresiones faciales. ok, ok. Gracias, doctor Déjeme. Vargas. Ok, sí, con esta me pongo, gracias. No es que no hubiera cambiado, es que No, no esa quería también la llenar pasó. Esa la pasó. ¿Manuel? Perdón. Sí. Sí, Ok. sí, ok, ok. Vamos a hablar de, precisamente, déjeme llegar. Es que le di al revés. Sí, esta es la que sigue, Así es. el lenguaje paraverbal. O persuade con tu voz. La voz es el principal vehículo de comunicación. Puede ser el mayor aliado para conseguir nuestros objetivos. Vamos a compartir algunas estrategias. Estoy haciendo una pequeña pausa. Necesito hidratar mi garganta. Gracias. Primero, la intensidad de la voz. No vamos a hablar de la claridad porque ya lo platicamos hace un momento, de las pausas silenciosas, del tiempo de habla cuando hablamos de lo cronémico, pero vamos a hablar de la fluidez verbal, también lo platicamos hace rato, en la propiedad y en la claridad. Pero ahora hablemos de la intensidad enérgica. La intensidad es el volumen de la voz y se mide en decibelios, ¿sí? Tal como escuchamos el ruido, cuando va a decir, ¿qué ruido hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuál es el nivel de ruido? Pues más de 90 decibelios. Entonces usamos equipos de protección personal a los oídos. Bueno, el volumen de voz alto también, de hecho, el volumen de voz también se mide en decibelios, porque al igual que el ruido, es una manifestación de la vibración. ¿De quién? De las cuerdas vocales, ¿sí? Que vibran con el paso del aire a través de ellas. Está comprobado que socialmente es más persuasiva y creíble una intensidad alta, pero sin gritar. Para lograrlo, basta con respirar bien. Así el diafragma empujará fuerte el aire y este saldrá con energía hacia las cuerdas vocales. Doctor Ochoa, el doctor Vargas tiene su mano levantada. Y Adelante, usted doctor. dijo que podía ser posible. Sí, lo escucho, doctor Vargas. Perdona, fue un error mío. De hecho, Ok, era la cuidado. observación anterior, pero creo que hubo una equivocación. No, es una muestra de que no me estaba yo comunicando contigo. Perdóname. No, no hay cuidado, doctor, pero puede decirnos algo. ¿Usted qué opina? Ya que está aquí, lo voy a aprovechar, porque se supone que es de comunicación y nada más estoy transmitiendo. Así es que lo voy a aprovechar. Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto que estás comentando, doctor Tomás, y te felicito, la verdad, he visto tu desarrollo, me tocó ser tu asesor y veo esto.
Hay un punto importante que está considerado en todo esto, que es cómo la comunicación puede absorber incertidumbre, sobre todo que es importante para los procesos de toma de decisiones. Todo esto que nos estás hablando de, vamos a decir, la comunicación no verbal o paraverbal, etcétera, etcétera, pues llevan altas dosis de incertidumbre. Y si no hay una empatía o un entendimiento correcto, en vez de absorber, no la podemos eliminar la incertidumbre, pero sí podemos absorberla. Y yo creo que aquí en estas dos cuestiones, lo que acabas de mencionar hace rato, que era el punto eh, que trataba de observar de que no correspondía a la diapositiva, pero que finalmente sí, es porque precisamente caí en ese, podemos llamarle así, hoyo negro de la comunicación. De pronto me empezó a generar altos niveles de incertidumbre y dije, no, el proceso debe ser al revés. Toda comunicación de cualquier tipo, verbal, no verbal, paraverbal, etcétera, como lo estamos viendo ahorita, pues debe de contribuir precisamente a absorber la incertidumbre. No la podemos eliminar, he dicho, pero ayuda mucho para la toma de decisiones. Sin embargo, es un ejemplo de cómo estaba teniendo el proceso totalmente opuesto. Tomás, te ofrezco una disculpa por esta interrupción y porque en realidad no era mi intención poner eh, la mano en alto, fue una equivocación mía, pero vamos, aprovechamos este espacio precisamente para hablar lo importante que es esto que estás tú comunicando, eh, precisamente desde el fenómeno de la absorción de la incertidumbre. Gracias, Tomás. Felicidades. Gracias a usted, doctor, pero nada más me gustaría acotar que todo esto, desde mi personal punto de vista, lo que se debe de buscar es la confianza entre las personas que se están comunicando, generar ese vínculo, abrir ese canal que se llama confianza para que fluya los mensajes fluyan de un lado hacia otro y se genere el conocimiento, se genere el desarrollo, se generen los acuerdos. ¿Qué le Totalmente de parece a acuerdo usted? contigo. Y de esa manera absorbemos incertidumbre. Sí, señor. Gracias, doctor. Bien. ¿Continúo? Gracias. Y adelante, doctor. Sí, sí. A menos que alguien más quiera participar en este intercambio de opiniones, será bienvenido. Bien, entonces hablábamos de la intensidad de la voz. Debemos utilizar, obviamente no se aplica tanto para las transmisiones en línea como en nuestro caso, porque siempre está el volumen electrónico para hacerlo, pero sí sirve para puntualizar algunos aspectos que se desean que resaltar. Por ejemplo, yo puedo decir la importancia de algo en un tono más alto, pero a la vez suavizar para, para dar para provocar una reacción diferente con el tono de voz. Es necesario usar una gama de tonos de voz. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, el aire llega a la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. El tono de voz con el que hablamos depende de la longitud y el grosor de las cuerdas vocales, así como la velocidad. A más delgadas las cuerdas, la voz es más aguda.
y cuando las cuerdas son más gruesas, la voz es más grave. Podemos hacer la voz más aguda o la podemos hacer más grave, y eso no quiere decir que nuestras cuerdas se hayan modificado, es simplemente que estamos simulando la voz. Pero nosotros debemos de utilizar, buscar el registro donde nos es cómodo hablar. El timbre de voz es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra cara, que funciona como una caja de resonancia. La forma en que de la nariz y la boca es determinante, por lo que el sonido de nuestra voz resulta único. Para ser más creíbles es recomendable que abramos bien la boca al hablar, porque se puede hablar con la boca cerrada, pero no se entiende mucho. En cambio, cuando abrimos más la boca, las palabras fluyen mejor, puede ser más claro, porque hay manera de modificar los vocablos para que salgan adecuadamente. Los recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en tono irónico o no convencional, expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de turno de los interlocutores, todos apoyados en la entonación e inflexiones de la voz, distancias, velocidad a la que se habla, pausas, entre otros. El objetivo es motivar al receptor, permitir que que otro procese la información, señalar un proceso comunicativo defectuoso, un silencio muy prolongado, manifestar sentimientos o emociones. Los signos de puntuación y entonación son la locución, son las guías de la locución. Es así como usamos las comillas para indicar el sentido irónico o no convencional de una palabra. Los puntos suspensivos para indicar frases incompletas o pausas. Los signos de interrogación y exclamación para expresar preguntas y exclamaciones. Las manifestaciones de sentimientos, emociones, actitudes del habla, expresado la invitación a participar en ella a través de la elevación de tono al acabar el turno propio, en los silencios que instan al receptor a intervenir. Por ejemplo, cuando estamos enojados, sube el volumen de voz y este es seco y agresivo. Cuando consolamos a alguien, nuestro tono de voz es más tranquilo, suave y lleno de apoyo para el desconsolado. Es decir, algunas señales vocales comunican diversos mensajes. Por ello, es fundamental que los hablantes tengan la habilidad de interpretar y producir estas señales con el fin de tener una comunicación efectiva. Esta habilidad requiere de un poco de entrenamiento, pero nos facultará para usar estrategias con las cuales persuadir con la voz y conseguir nuestros objetivos. Doctora, disculpe, en el tiempo, ¿cómo estamos? No, está bien, pero recuerde que, bueno, tenemos ahorita, le falta mucho, doctor. No, en realidad estoy por terminar. Ok, Solo, sí. Cierre pues sí, para sí. que vea la sección de preguntas, respuestas, afirmación. Termine, doctor. Ok. Para cerrar esta conversación, que en realidad hablar de comunicación es muy extenso. Podemos pasarnos mucho tiempo hablando de ellos. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un buen tiempo ya de estarnos utilizando precisamente las habilidades de comunicación. Pero quiero compartirles esta
esta reflexión. Es un hecho que el ser humano posee el poder de comunicarse, utilizando el lenguaje, diversas formas para transmitir un mensaje a su interlocutor. La evolución en todas sus facetas ha hecho el trabajo a través de siglos de esfuerzo. El protagonista del desarrollo humano ha sido la comunicación. La capacidad de deducir ha permitido desarrollar tecnologías de comunicación que prácticamente a diario evolucionan en formas cada vez más avanzadas, mostrando el protagonismo de la comunicación en el desarrollo humano. ¿Qué tan poderosa es la comunicación para llevar la evolución de nuestra especie hasta donde su propia imaginación lo lleve y nos tiene? Ha sido un placer poder transmitir esta perspectiva sobre la comunicación. Finalmente, por si queda alguna duda sobre el poder de la comunicación, me gustaría cerrar este seminario con una sola palabra que me parece contiene todo aquello que una persona puede expresarle a otra. Gracias. De verdad, gracias por su tiempo. Y bien, estoy... Gracias. Lo estaba esperando verdaderamente, doctor. Muchas gracias a usted. Está abierta la sesión de preguntas, respuestas, reflexiones. Después de oír al doctor Tomás Helio Ochoa, El poder de la comunicación. Qué extraño que esté... ¿Me escuchan bien ahora? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, doctora, ya no se le escucha el eco. Está bien. Hola, ¿me escuchan? ¿No me... Sí, yo lo escucho claro y fuerte. Sí. Ok, gracias, gracias. Bueno, está abierta la sección. Bueno, solamente mi nombre es Gladys ¿Hay Armas, buenas noches. preguntas? ¿Hay aportación? Mi nombre es Gladys Armas, yo solamente quería acotar algo con relación a este interesante tema, y es la asertividad que en un momento, no sé si el doctor lo mencionó, en cuanto a la importancia de todos los aspectos que él acaba de mencionar. La asertividad. Ujú. Ok. Dime, ¿a qué te refieres con asertividad? Y que Siempre conste que hablamos, cuando estamos hablamos de... haciendo... Sí, estamos haciendo un proceso de comunicación. Sí, exacto. Cuando hablamos de comunicación verbal o comunicación escrita o comunicación de en cualquier condición, está inmerso la asertividad como el factor importante para que esa comunicación realmente cumpla su cometido. Es lo que yo le quiero preguntar a usted. Pero ¿qué entiendes por asertividad? Porque entra Asertivo es algo dentro que de... está, sí, exacto, está inmerso dentro del proceso como algo que conduce a que sea realmente creíble, asertivo, real, preciso. Acabas de dar en el punto. Precisión. Hablamos de la precisión, ¿sí? Ujú, Permíteme. Ahora te parafraseo nuevamente lo que hablamos sobre la precisión. ujú, Es utilizar la palabra adecuada en el contexto adecuado, ¿sí? Para facilitar la comunicación. El significado de la palabra y su contexto y de la posición que ocupa en la oración. Sí está claro, sí fui claro en la explicación.
Si Sí, tú sí, me sí. hablas de la asertividad y me dices que es parte de la precisión, ok, nos entendemos, porque yo la puedo entender de manera diferente. No es que sea o no sea. Sí, es parte de lo que hemos venido platicando. O sea, para que pueda haber este flujo de información, se tiene que ser claro en de lo que se está hablando. Entender ambos lados los códigos que se están utilizando. Y Exacto, la precisión, la palabra adecuada en el contexto adecuado, es una de sus características que debe de tener la comunicación con la precisión. Y te sí, repito, ese el es el punto que significado de quería cada palabra, aclarar. Gracias. el significado de cada palabra depende dónde lo estés utilizando y en qué posición de la oración lo has colocado. Obviamente, recuerda los signos no verbales también, Ujú, ¿ok? exacto, Porque por un lado te pueden estar diciendo que sí, exacto. ¿ok? Pero el gesto indica lo contrario. Está muy bien, muchas gracias, doctor. Estoy No, encantada por gracias a su ti por presentación. participar. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Gladys. Josefina. Ya, bueno. Buenas noches. Bueno, para mí es fascinante este tema. Como profesora de idiomas, de lengua, pues creo que la comunicación es la parte vital del ser humano como ser social. Y es muy interesante todo lo que el doctor Ochoa nos ha explicado. Todos estos términos tan novedosos de paralingüístico, proxénico, cronémico, de verdad que es muy interesante porque pocas veces nos detenemos a pensar las habilidades lingüísticas, comunicativas que tienen todas estas características, todas estas particularidades. En estos días estaba leyendo un libro interesante, el diccionario del lenguaje corporal por Joe Navarro, y es muy interesante como él explica que de observar los gestos de las personas lo llevó a ser un experto creo que en el FBI, lo ponían como para descubrir quién estaba diciendo la verdad y quién no, ¿verdad? Simplemente cuando él observaba las mímicas, los gestos de una persona, podía saber si esa persona estaba mintiendo o no. De verdad que para nosotros como los docentes la comunicación es vital para todos los profesionales de hoy en día que quieren desarrollar sus habilidades blandas. La comunicación es una de las habilidades blandas más buscadas porque un líder que no se sepa comunicar, que no sepa transmitir a sus seguidores, a los otros elementos de la organización, sus pensamientos, sus ideas, sus metas, sus objetivos, pues difícilmente va a lograr que esas personas lo acompañen en esas metas que desea lograr. Muchas gracias y esperemos seguirlo viendo por aquí. Gracias. Muy amable. Doctora Andrea. Sí, buenas noches, un abrazo caluroso desde Dominicana, que tenemos un calor tremendo. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta sobre el lenguaje no verbal. Conozco muchas personas que utilizan mucho el cuerpo para expresarse. Y tengo una curiosidad. ¿Cuáles serían las pautas para cambiar un estilo de lenguaje no verbal agresivo? Porque
conozco muchas personas que a través de sus diferentes movimientos del cuerpo, como que infunden miedo. Entonces, me gustaría algunos consejos. ¿Qué usted piensa? Sin darme la categoría de psicólogo o algo así, porque no lo soy. Me ha tocado convivir con personas de este tipo y no, muchas de ellas no es que sean agresivos, ¿Sí? para nada, son simplemente rasgos culturales. Así son, así es su grupo cultural en muchos de los casos. Y tiene uno que primero entender a estas personas, ser empático, tratar de expresarles qué es lo que está interfiriendo en nuestra comunicación, porque igual puede hacerlo con usted, pero con otras personas que lleguen a su grupo social, se va a volver a comportar de la misma manera, porque es probable que en su grupo social así sea. Me ha tocado, le repito, convivir con mucha gente de este tipo en una zona donde estuve trabajando antes, aquí en la zona de los Tuxtlas, en Veracruz. No sé si hayan escuchado ustedes hablar de la zona de Alvarado, Sí, que es muy señor. famosa por su lenguaje florido. Sin embargo, su forma de expresarse, aunque para muchos es ofensivo, es una forma cultural y no lo hacen por ofender. Simple y sencillamente así se expresan y créanme que hasta en un momento dado no se les oye tan mal. Bueno, depende del contexto en que se encuentre. Entonces, lo que le puedo decir es, intercambie con esta persona, no lo va a cambiar. Intercambie puntos de vista con él y estoy seguro que lo va a comprender. Entiendo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias, muy amable. Yolángel. Buenas noches, mi nombre es Yolángel. Yo trabajo con niños autistas y muchos de ellos son no verbales. Muchas veces lo que nosotros creemos que ellos se manifiestan como personas violentas es porque se sienten frustrados de que muchas veces las personas no lo entienden. Entonces, cuando a ellos les toca interactuar entre personas que no son familiares a ellos o no están directamente relacionados con el día a día de ellos y les presenta dificultad en poder entenderlos, ellos se frustran y muchas veces se enojan y pueden ser violentos, pero no es que su naturaleza sea violenta. Entonces, a medida que nosotros los enseñamos a manifestarse y a para comunicar de manera no verbal, sino de manera con gestos, con visuales, ellos se sienten más tranquilos. Entonces ellos aprenden a manifestar sus deseos y lo que ellos necesitan que nosotros le otorguemos a ellos. Pero eso les brinda a ellos, cuando nosotros empezamos a entenderlos, eso les brinda a ellos tranquilidad y es una manera de bajarles el nivel de ansiedad y el nivel de frustración cuando no los entendemos. Ese era lo que quería aclarar. Gracias, Yolángel. Recibe mi admiración por la labor que haces, por la dedicación que tienes a este tipo de actividad. Sí, gracias. Créame que es admirable. Gracias. Gracias, Yolángel. César Rincón.
Bueno, ante todo, compartir con ustedes siempre es grato porque esto es un elemento de comunicación. Ese emisor, ese mensaje, los receptores en sus distintos contextos y en sus distintos significados, ¿no? Pero al final tenemos una idea en común, que es comunicar. Comunicar es expresarse, es algo que lleva, como planteaban, ¿no? Cada vez que hablamos hay culturas, hay que gesticulan mucho. Por Es ejemplo, diferente. los italianos cuando van a hablar son muy emotivos, muy expresivos, mueven mucho las manos. Los españoles tienen tonos de voces, como decía el doctor, altos, que a veces se pueden confundir como si fueran groseros en el contexto latinoamericano. O aquí mismo en Estados Unidos también ustedes ven que la gente se expresa con unos tonos muy altos y están prácticamente frente uno al otro, ¿no? Y esa es la riqueza de entender un poco lo que planteaba el doctor sobre el contexto y el momento dado. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que siempre que se habla del lenguaje corporal o el no verbal, tenemos que entender algo. El, eh, las emociones generalmente, como planteaba la compañera que trabaja con niños autistas, son lo que regulan los, el, el efecto mensaje, el efecto mensaje que se quiere dar, ¿no? Los que generalmente las personas en las organizaciones, no solamente los niños autistas, sino en general, cuando alguien se enfrenta a una frustración porque no se hace entender, inclusive porque no entiende lo que le están diciendo, y ustedes lo ven con los alumnos, hay alumnos que se molestan porque dicen, profesor, es que yo no le entiendo. Y uno le vuelve a repetir, dice, es que no le vuelve a entender, y sale, bueno, bravísimo y hablando, diciendo, pero es que ese tipo no se sabe expresar. Es porque todo eso está muy ligado a esa parte emocional. Y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que son los prejuicios, los juicios a priori y los juicios a posteriori, ¿no? Y lo que siempre el canal de la razón es la comunicación. Entonces, esa expresión corporal, esa agresividad, como decía la compañera, a veces hay que ser asertivos, que lo planteaba el profesor en la exposición. A veces uno tiene que ser asertivo y decirle, mira, en la forma como te estás expresando, a lo mejor tenemos que tratar de redimensionar cómo nos estamos comunicando, porque te siento agresivo, etcétera, etcétera, lo que en ese momento la persona perciba. Porque todo lo que sea no verbal es percepción. Entonces es esa esencia. Pero en la comunicación, el verdadero esfuerzo y la verdadera visión que se tiene es ese poder de entendimiento, es el poder de llevar el punto en común, el desarticular las falacias y el de construir la verdad, que son los mensajes que siempre está allí. Y bueno, maravillosamente expuesto en toda la secuencia de las láminas y con esa forma muy pausada de conversar que te va dando la suficiente pauta y pausa para ir entendiendo. De verdad que me alegra mucho la temática. Gracias, César Rincón. Como él conversó con Yol Ángel levantó la mano y después viene Liduvina, la doctora. Yol Ángel quería, porque cuando estaba hablando César, levantaste la mano. Yol Ángel. Bueno. Disculpen, fue que no la bajé cuando lo levanté la primera vez, pero sí. Yo pensé que ibas a reforzar como él insistió tanto en los niños. Bueno, doctor Tomás, después la doctora Liduvina. Tomás Ochoa se iba a contestar algo. No, estoy esperando una pregunta. Buenas tardes, buenas noches, doctor Tomás. Muchas felicidades por su presentación acá desde Veracruz. Gracias, doctora.
Bueno, ya que estamos en la hora de los tips, a mí Y sí me tengo audio, ¿verdad? gustaría que Sí. Clara, ¿mandé? No, No, es que preguntaba si tenía audio. Sí, te escucho. Discúlpame, doctora. No. Le decía que a mí me gustaría que me apoyara en esta preocupación, sobre todo cuando estás en las clases presenciales, hablando del factor distractor celular-alumno, que pareciera que, por un lado, sí es cierto, nos ayuda la parte de la tecnología en este tema de la educación, pero a la vez parece ser que es algo que entorpece y que sientes que el alumno no te está poniendo atención porque constantemente, si no ve el celular, no lo apagó y está sonando. Incluso me ha pasado con alumnos que se anticipan y te dicen, maestra, mi celular va a sonar porque me van a hablar. Y entonces estás con eso, por eso me gustaría escuchar, no sé, qué tips pudiera uno tener en este tipo de barreras para jalar a los chicos, para hacerles entender un poco esta parte de la importancia de la comunicación, de la atención y de ya decían, esta asertividad, porque si no se tiene la atención, digamos, emisor-receptor, pues es difícil que se logre, digamos, una concentración o un diálogo completo, correcto. Entonces, ese es mi tip, que me gustaría que me diera usted un tip o cómo hacerle ahí para atraer a estos chicos ante este factor distractor que entorpece la comunicación en la clase presencial. Fíjese, doctora, que no solo entorpece en clases, en las zonas de trabajo, entorpece en todo, exponen a las personas a riesgos innecesarios. El pubbing es un problema grave. Lo único que le puedo sugerir es aproveche que tienen celular, que tienen teléfono inteligente, un smartphone, y envíe actividades a través del teléfono, porque se me hace un problema en este momento bastante fuerte, que se está generando a raíz precisamente de, o está ya, no se está generando, ya es un problema generado por el uso del teléfono. El teléfono, que debería de ser una herramienta, se ha convertido en un elemento distractor y nos separa incluso nos saca de la realidad por muy largos periodos de tiempo. Si te pones a ver redes como TikTok y todos estos tipos de redes donde hay eventos cortos que realmente no aportan al conocimiento, distraen gran cantidad de tiempo, y a eso se refiere este problema que te repito, que se conoce como pubbing. Pero hay el viejo refrán ese que dice que si no puedes contra ellos, úneteles. Aprovecha que tienen el teléfono, busca estrategias para que ellos, si están pendientes del teléfono, estén pendientes del teléfono por algo que tengan que hacer para su conocimiento. Creo que es donde yo te podría sugerir hacer algo con los chicos en el teléfono en las clases presenciales. Úsalo como una herramienta. Muy bien. Gracias, doctor. Pues muchas gracias. Doctor Silfredo Doria. Sí, acerca de la situación que plantea la compañera, acerca de la situación, problema que se le presenta en el aula de clase con
con la utilización de los dispositivos como los celulares. Ahí yo pienso donde debemos de ser asertivos y de una manera inmediata y atendiendo a la autoridad que uno tiene en el aula de clase. Debemos de presentar las pautas sobre las cuales vamos a estar en el aula de clase, siempre y cuando no se vayan a utilizar esos dispositivos como herramienta de trabajo en el aula de clase, todos nos lo tienen que pagar, porque eso hacemos nosotros los abogados cuando vamos a una audiencia. Enseguida el juez nos dice, todo el mundo apague audiencia, apague celulares y hay que apagarlo. Igualmente debemos de hacer nosotros los docentes en el aula de clase porque somos la autoridad en el salón y los estudiantes, si estamos en una clase magistral o en cualquier otro tipo de clase en la cual estamos interactuando y no se están utilizando ese medio como herramienta de trabajo, se utilizarían como herramienta de trabajo, pero más no como medio como de comunicación. Se les prohíbe a ellos contestar llamadas en el aula de clase, excepto de que sean algunos funcionarios que por su trabajo deban de estar atentos a su teléfono. De lo contrario, hay que ponerle la autoridad al estudiante y hay que ser asertivo. De lo contrario, se me sale de clase. Así de sencillo lo haría yo. Porque no me va o sea, no me va a perratear la clase, no va a hacer de la clase lo que él quiere, sino lo que se está impartiendo con los demás estudiantes que sí prestan atención y él no lo está haciendo, yo le soy asertivo en ese momento. Me prestas atención, apagas el celular o te sales de clase. Y así es sencillo, porque tampoco podemos ser permisivos ante esas situaciones si no le ponemos regla a la situación que está presentando, y para eso está la comunicación, pienso yo. Muchas gracias, doctor Silfredo. Bueno, aquí tenemos a Yolanda y a Josefina nuevamente. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ochoa de que hay que ver los smartphones como una herramienta de trabajo y hay que sacarle el mejor provecho posible. De acuerdo al nivel que estemos enseñando, ¿verdad? Tenemos que ponerle la restricción o usarlo, porque es difícil. Hoy en día los jóvenes no ven televisión. Hoy en día los jóvenes ven es puro YouTube. Ellos ven los programas que ellos quieren a su tiempo. Ellos no ven la televisión como nosotros. Nosotros somos los que estamos viendo de vez en cuando la televisión. Entonces, de acuerdo por experiencia, por mi experiencia en trabajo, me toca hacer muchos cursos, verdad, de 4 o 6 horas y de verdad que son tediosos, son largos. Entonces, ¿qué hacen los ponentes? Ellos juegan con esa parte porque hay mucha gente que se aparece conectada, pero no está por ninguna parte. Y de hecho lanzan preguntas y la gente se queda como callada. Es porque no está prestando atención o no está en ese momento físicamente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos para verificar si la gente está activa, ellos interactúan con surveys, con juegos, plantean preguntas durante la exposición y te obligan a usarlo. Entonces, bueno, dependiendo del nivel es que podemos sí o no de sacarle provecho a los smartphones y es el día a día, tenemos que saberlos utilizar. Yo creo que estoy de acuerdo con usted, doctor Ochoa. Hay que aprovecharlos. Gracias, muy amable. Hay tantas aplicaciones y están libres que pueden ser aprovechadas. Hay personas que tienen teléfonos caros, de alta gama. Me ha tocado ver que no saben usar la calculadora del teléfono y lo usan para ver redes sociales y recibir mensajes. Y todo lo demás, pues ya no sé quién sea el inteligente. Bueno, fue un exabrupto. Gracias. Josefina. Bueno, con respecto al uso de los teléfonos móviles, a mí me impactó mucho una vez una reunión familiar. Estaban todos los adolescentes de la familia, como 8 o 9, todos sentados en la sala y todos comunicándose por celular. Ninguno se hablaba frente a frente, todos eran
comunicándose con los celulares. Y he observado en algunas otras ocasiones en organizaciones donde los compañeros de trabajo no se hablan unos a otros, están todos en sus módulos, en sus booths, y lo que hacen es enviarse mensajes por el celular. ¿Qué opinión le merece esto? Uy. Sí. Sucede hasta en las mejores familias. Sí. Y es parte de la cultura que estamos adquiriendo, la dependencia de una herramienta para cuestiones lúdicas, pero exagerado. Cuando se trata de adultos es más difícil tomar una posición, porque precisamente son personas mayores, mayores de edad, personas que mínimo han pasado 18 años comunicándose con sus semejantes y que de alguna manera deberían de privilegiar la comunicación persona a persona cuanto es posible. Y creo que debe uno de buscar que en la mayoría de las ocasiones sea posible. Y menos cuando los tiene uno a 2 o 3 metros y necesitas el teléfono para comunicarte con él. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda ver el mensaje no hablado que emite la persona? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la parte humana, pues? Ok. Gracias a todos por la intervención. Si hay alguna otra pregunta, aportación. Bueno, sí. El doctor Corral me está pidiendo el derecho de palabra. Buenas noches, doctor Ochoa, muchísimas gracias por su presentación, muy interesante y aparte que es extremadamente importante como se ha observado pues en los comentarios y preguntas que se han hecho en este momento. Pero hay una cosa interesante, no se ha visualizado mucho, digamos, en la conversación ahorita, que es uno de los elementos que complica aún más la comunicación, ¿no? Es que en un mundo globalizado, la comunicación con individuos de múltiples culturas es un factor extremadamente complicado, porque lo que para uno puede ser percibido como algo normal, incluso las palabras, el mismo uso y significado de las palabras, ¿no? Dentro de nuestra propia lengua, en ciertos países representa cosas muy, pues digamos que pueden tener un tono muy elevado, mientras que en otros no. Y eso complica aún más, pero también demuestra la gran importancia, porque a nivel, por ejemplo, de negocio, si yo quiero transmitir una idea que tiene que ser ejecutada o un plan que tiene que ser ejecutado en múltiples países, pues si no se comunica apropiadamente, pues el desarrollo de este proyecto fracasa de inmediato, porque nadie ha entendido correctamente, ¿no? Y otra de las cosas que a veces ocurre es que la persona que es el ponente, digámoslo aquí en este caso, puede tener la percepción de que la manera en que se está expresando es clara y por lo tanto no acepta, digamos, preguntas, pero yo pienso que uno como ponente debe de solicitar, no esperar necesariamente a que le hagan preguntas, pero debe solicitar preguntas para estar seguro de que todo el mundo tiene un entendimiento claro del mensaje. De lo contrario, la complicación es muy grande, ¿no?
Ahora, el uso de la lengua ha sido utilizada en muchos factores para confundir, ¿no? Por ejemplo, una de las anécdotas interesantes es lo que Estados Unidos usó en la Segunda Guerra Mundial para evitar que los japoneses pudieran identificarlos, y fue que usaron una lengua muy poco usada, si mal no estoy, es de los navajos en Estados Unidos, de los indígenas navajos, quienes tienen una lengua que literalmente la usan 2 o 3 personas, y ellos utilizaron eso como un mecanismo de transmisión de información sin que los japoneses pudieran detectar lo que estaban hablando. O sea, la lengua se puede utilizar para, digamos, comunicar o evitar que haya comunicación, ¿no? Otro elemento interesante que tiene la comunicación, cuando se trata de transmitir un mensaje, se hizo un estudio en la NASA donde se le hizo una pregunta o se le dio pues la tarea a un científico para decir, bueno, ¿cómo si nosotros captamos una señal inteligente que venga del espacio, cómo sabemos que es una señal inteligente? Y este individuo hizo un análisis de las 6.000 y pico de lenguas que, entre idiomas y lenguajes que existen en el planeta, y hizo una tabulación de la frecuencia de aparición de palabras en textos al azar en cada una de ellas, y determinó algo supremamente interesante, que indistinto de la lengua o el lenguaje que se estuviera utilizando, siempre si había un mensaje envuelto, producía una curva con 45, una línea recta con 45 grados de inclinación. Entonces, si yo, aunque no pueda entenderlo, pero sí puedo identificar que puede venir de un mensaje inteligente. Incluso hizo experimentos con animales, como por ejemplo con los delfines, y detectó el mismo patrón. Se supone que ellos tienen un sistema de lenguaje inteligente, entre ellos se entienden, y se pudo determinar que cumplía con el mismo patrón. O sea, el asunto de la comunicación es extremadamente interesante, pero eso era lo que quería hacer el comentario. Gracias, doctor. Quito yo el... ¿Mm? Claro. ¿El ir a hablar? Sí, no sé, pero seguro que está esperando ahí. No puedo. Doctor Ochoa, ¿usted va a dar respuesta al doctor Conrado? ¿O damos por concluida esta noche? Realmente... No lo oigo. No me oyen a mí. A ver. Sí se escucha, doctora. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Sí me escucha? Yo Sí, sí me escucho. Ok. Le decía, ok, tiene el derecho de palabra usted para concluir. Bueno, no, únicamente agradecer la intervención del doctor Conrado, decirles que me siento honrado de la invitación que me han hecho para este intercambio de perspectivas respecto a la comunicación. Espero que me inviten otra vez para seguir hablando de comunicación, porque nos quedamos cortos, no hablamos ni la mitad de lo que teníamos que platicar. Pero siempre estaré dispuesto a colaborar con ustedes. Otra vez repito la palabra que dije cuando terminé mi exposición. Gracias. Gracias a usted, al público presente, a todos los que nos acompañaron esta noche. Y para concluir esta actividad de hoy, 24 de agosto, con el doctor Tomás Helio Ochoa Domínguez, que nos invita a considerar que el poder de la comunicación es una acción entre todos los seres vivos, la cual permite compartir información que en muchos casos pudiera ser vital cuando se advierte de los peligros. Para el ser humano, ha representado además un factor de ventaja evolutiva al permitirle entender y hacerse entender de una forma más evolucionada, desarrollando un sistema simbólico que se combina siguiendo reglas, permitiendo al receptor elaborar una interpretación.
es indiscutible, que tiene como objetivo ampliar nuestro repertorio de opciones a la hora de abordar un escenario. De allí que hacer bien y asertivamente sea, además de un arte, una necesidad humana. Con la comunicación expresamos nuestros deseos, nuestros sentimientos, aquello que nos gusta y lo que nos desagrada. Sin duda, quien no es consciente de ello y no le saca partido a esta desventaja en esta sociedad. Y nunca debemos perder de vista algo muy importante como es el primer paso para comunicarnos bien con los demás, pasa por hacerlo bien con nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Ochoa, pero muchas gracias a todos los que asistieron y participaron en esta noche de hoy. Deseándole lindos sueños, a descansar. Hasta el próximo miércoles 31, que tendremos como invitado al doctor Javier Stalin Chacón de Ecuador, que le va a hablar el neuromarketing emocional y su predominio en la decisión de compra. Entonces, nos encontramos nuevamente el próximo miércoles 31 de agosto. Muchas gracias.